Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Están felices? ¿Les fue bien el examen? Norma Vela tiene cara de felicidad. Se podría decir. Sí, va. Excelente. ¿Le gustó? ¿Estaba fácil? Pues ahí más o menos. Ok, vamos a seguir porque viene un feriado largo. ¿Ya se dieron cuenta que todas las semanas van de feriado? Sí, así estamos viendo comunicados. Está bien bonachón, don Francisco Herrera Oliva. ¿Sabían que el rector es primo de Mauricio Oliva? No la sabíamos. Sí, hombre, ¿por qué crees que está ahí? No, Con razón. Dice, Hay que darle golpe. dicen la gente que tiene el poder no se rifa, se defiende. Y eso es lo que hacen ellos. A saber, va. ¿Y ustedes quién creen que va a ganar la presidencia? Está difícil. está difícil, depende. No, yo no les Si dije dejan que que sí el va. pueblo Sí. elija, Ajá. si dejan que el pueblo elija, pues no va a ser un nacionalista. Debería, ¿no? Debería, o sea, la lógica, ¿verdad? Debería de ser así, pero así hay manos negras, pues ya se sabe. Sí. Miren, yo les voy a decir algo. Y está estadísticamente probado que son puntos en contra del deseo de una nueva nación y todo. Es el hecho de que voy a hablar de las alcaldías, no voy a hablar de la presidencia. De la alcaldía he trabajado durante un montón de años en procesos de análisis de datos y todo. Gracias. Y, por ejemplo, los alcaldes que se reeligen, ellos saben cuántos votos necesitan para ganar. Ellos tienen un equipo de analistas entonces en función de eso trabajan su gobierno, se han vuelto populistas, no trabajan para la ciudad, sino que trabajan para quienes le pueden dar el gane. Y entonces así alcaldes como el de Progreso, como el de Choloma, como el de Comayagua, como el de Choluteca, que han hecho raíces ahí. Es difícil destronarlos. Y entonces el de Puerto Cortés y Alan Ramos ahorita no va de nuevo porque tiene un montón de negocios que atender. Pero y así, de los que uno sabe, ¿va? Entonces, es bien difícil. Es bien difícil. Es tremendamente difícil. Y los nacionalistas ya saben con cuántos votos ganan. Y ya los tienen. A las buenas o a las malas ya los tienen. Entonces, como dicen ustedes, la única forma que se puede lograr algo diferente es rompiendo el estándar. O sea, ese estándar que ellos tienen. ¿Qué ocurre? Ellos saben perfectamente bien, por ejemplo, que en promedio solo vota entre 56 y 58% de la población apta para votar. Hay más de un 40% de la gente que no vota.
por X o Y razón, no quiere saber nada más de política, les da lo mismo quien gobierne, ¿no? Y le da miedo ir a las urnas a votar. O ya tienen un condicionamiento mental de que indistintamente de la decisión de ellos, ya saben que siempre la elección es amañada y todo eso. Entonces romper ese estándar está, me van a disculpar la palabra, bien cabrón. Está bien difícil. Rayos, señorito. Está bien difícil. Pero ojalá, hombre, que salga la gente masivamente a votar. Es el ideal. Una pregunta. Ajá. Según usted, ¿cuál es la mejor opción que tenemos, Lick? Esto está difícil, como dice usted, para decidir. Sí, fue sacar la tradición. Es que, mire, nacionales, libres y liberales son la tradición. Entonces, todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Entonces, ajá. Yo estaba pensando que la única opción que tenemos es narrarla, Lick. ¿Alguna opción más? Desde mi perspectiva es la mejor opción porque el país nunca lo ha gobernado gente que verdaderamente ame al país y que interponga sus buenos oficios por el país, y él ha demostrado que es una persona honrada. Se acabaron los Ramón Rosa, los Miguel Paparabona, gente que trabajaba con denueve dedicación por el país. Pajarito, wow, Pajarito es un ícono de América. Y ahora todo el mundo lo que quiere es ir a hacer monigote del sistema, porque el sistema financiero, político, militar político del país es el que manipula todo. Pero vamos a ver, hay que ir a votar. Ok, segundo parcial. Vamos a comenzar. Aquí hay una función con esta característica. Esta es f de x. Y vamos a colocar en este punto que pasen por ella dos tipos de rectas. Una que va a tocar dos puntos. Esta. Le vamos a llamar LS. Una S. Y vamos a pasar otra recta aquí. Sería bonito que fueran bien bonitas. Así, LT. Ok. Esta LS es recta secante. Toda recta que toca una función en dos o más puntos se le llama recta secante. Secante. Está fea la S, ¿va? Secante. Porque toca dos o más puntos. Y a esta se le llama recta tangente. Hay una frase en el argot popular, dice, mira, no te me andes por la tangente, la gente. Y entonces los viejitos son más directos, la han escuchado, no te andes por las orillas. Y tiene que ver con esto, ¿eh? No te andes por las orillas, porque solo toca un punto. Cuando el novio está insistiéndole a la novia, ahí pues, mira, no, date al grano, no me andes por las orillas. Decime lo que me vas a decir.
entender por la tangente. Son dos frases muy comunes y tienen que ver con esto. Bueno, tenemos una función y evidentemente tenemos dos puntos, A y B. ¿Ya? Estas tienen una imagen. Esta sería f de A. Y esta sería f de B. ¿Ya? Bueno, nos va a interesar M, la pendiente, ¿se acuerdan del método 2? M de LS, de LS. Entonces, aquí hay un punto A, coma con la imagen F de A. Presten bastante atención a esto porque aquí es donde empieza la parte aplicada de la clase para que la disfruten. Y este punto sería B y esto sería F de B. Listo. Entonces, M para LS. ¿Se acuerdan la fórmula de M? De una recta. Y2 menos Y1 sobre X2. ¿Se acuerdan de esta formulita de la pendiente? Sí. Ok. Sí. Esta es la pendiente. Entonces, este es X1 y este Y1. Este es X2 y este es, bueno, vamos a mover este individuo aquí para que no nos... Vamos a mover un poquitito para arriba para que no te despache ahí. Este es Y2. Entonces, si en vez de escribirla así, la escribimos en términos de A, F de A, de B y F de B, ¿cómo quedaría? Por analogía. Y2 dice, ¿quién es Y2? Es F de B. F de B menos FB1. Ajá, F de B FBA. menos F de A. Sobre B menos A, ¿verdad? B menos A. Bueno, de lo que se trata el análisis del cálculo es de convertir LS en recta tangente. La recta secante convertirla en tangente. ¿Qué es lo que debo de hacer para que eso ocurra? Mantener firme este punto y ir moviendo hacia A, B. Si yo voy moviendo B hacia A, hacia acá, entonces este punto se va moviendo hacia acá. Llega un momento en que A y B coinciden y entonces LS se convierte en LT. Entonces, a ese movimiento, a este movimiento hacia acá, aquí le vamos a llamar, bueno, este es X1 y este es X2. Entonces, a este movimiento le voy a llamar, a esta diferencia, perdón, H es igual a X2 menos X1. ¿Ya? O sea que esta parte de acá se cambia ahora y decimos F de B menos F de B menos F de A. Sobre
H. Ya. Bueno, ahora fíjense bien que aquí lo que hay es una ecuación, ¿verdad? Esto implica que X2, si yo despejo para X2, este X1 que está aquí negativo pasa al otro lado positivo. Es H menos X1. ¿Ya? Este X2 lo voy a despejar. Entonces el H queda aquí, pero el X1 lo paso al otro lado y si está negativo lo pasamos positivo. Bueno, acordémonos que este es B. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual M? M es igual a F de B. Pero F de B, ¿quién es? Es H más X1 menos F de A sobre H. Bueno, pero dice usted, ¿quién es A? Bueno, ya dijimos aquí que A es X1. Entonces, F de H más, qué feo está eso. H más X1 menos F de X1 sobre H. Bueno, esto que ustedes dijeron que lo recordaban, se convirtió ahora en esto. Es lo mismo. Acuérdense que solo hemos ido cambiando variables, despejando aquí. ¿Con cuál propósito? De que la recta secante se convierta en tangente. Pero todavía eso no lo hemos anunciado. Entonces vamos a decir. De contención con respecto a la crianza de la. Okay. Vamos a definir el tema de hoy. La pendiente de la recta tangente LT le llamamos LT se denomina la derivada. Y esa derivada es de la forma siguiente, es un límite. Porque hasta aquí solo hicimos cambios. Hicimos cambios de quién era Y2, Y1, X2, X1. Agregamos una variable nueva que se llama H y todo. Pero ¿cómo es esta derivada? Es un límite. El límite, y ya lo explico, límite cuando H tiende a 0 de F de X más H menos F de X sobre H.
Bueno, y se denota la denotación de la derivada es de la siguiente manera. Se denota por f' de x. Ya. Bueno, dice usted, ¿y por qué es un límite? Les dejé claro en la construcción que lo que pretendemos es dejar este punto fijo y empezar a mover b hacia a. Entonces, fíjense bien, a ver si me contestan. ¿Qué pasa? Hemos declarado h como la diferencia de x2 menos x1. La diferencia de x2 menos x1. Entonces, a medida que b se acerca a A, ¿qué está pasando con la resta? ¿A qué valor se aproxima? ¿O cómo es? ¿Es grande? ¿Es pequeñita? ¿Cada vez más pequeñita? ¿O cada vez más grande? ¿Cada vez más grande? A medida que B se va acercando a A, la diferencia de x2 menos x1, ¿cómo va siendo? ¿Más grande o más pequeña? Más pequeño. Más pequeña, correcto. La diferencia, la resta. Si yo tengo aquí 1 y aquí tengo 3, entonces 3 menos 1 es 2. Pero si luego muevo hacia A y digo A es 1 y B es 2, entonces ahora la diferencia es 2 menos 1. La diferencia es 1. Luego me muevo un poquitito más y digo A es 1 y B es 1.3. Entonces 1.3 menos 1 es 0.3. Y a medida que me vaya acercando a A, la diferencia va a ser más pequeña. ¿Y quién representa la diferencia? La representa H. Entonces, cuando H tiende a 0, o sea, cuando esa diferencia del acercamiento del X2 de B a A se va haciendo cada vez más pequeñita, tendiendo a 0, entonces la recta secante que toca los dos puntos deja de ser secante y se convierte en una recta tangente. Ese proceso se le llama la derivada. Este es el concepto por definición de la derivada. El concepto por definición de la derivada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, creo que no tiene chiste que tenga eso ahí, ¿va? Si ya lo expliqué. Son pocos los que ven los videos porque poca gente reclama. O de ahí estudiaron. Estoy emitiendo malos juicios, ¿va? ¿Cuántos estudiaron con las clases? Sí, Lick, de la clase estudiamos. Repasé 2 veces cada video. Qué muchachos, qué dedicación, Dios mío. Se merecen un 10. Vamos a ver, f de x es igual a 2 menos x cuadrado. Ya. Determinar ¿y vas a decir algo, Mario Caballero? Que vos habías leído 3 veces, visto los 3 veces los videos. Sí, con eso estudié porque no lo entendía. Bueno. Vicky, ¿cuándo van los resultados del examen? Ahorita estoy pensando cuándo lo voy a revisar en el feriado, mientras ustedes están allá en Roatán haciendo turismo local, yo voy a estar trabajando. Licenciado, disculpe. Andrea.
Diga. Usted dijo que la tarea se presentaba el 5 de octubre, pero no, yo me fijé que en el horario de entrega sale el 10 de octubre, entonces no sé si por el feriado usted lo Sí, lo extendí, postergó. es que yo lo había dejado abierto, pero con muchas preguntas. Digo yo, ¿será que quieren que les ponga límite? Está para el 10. Gracias, licenciado. Esto más, y están en el feriado ahí, va. Puede ser para el 11. Siempre le doy un día de holgura. Entonces, tranquilos, solo les pido que cumplan sus responsabilidades. ¿Se acuerdan lo que les dije en la clase? Que hay algunos que no se presentan. De 53 que son esta clase, 45, solo 33 hicieron el examen. Entonces dice f de x más h. Tengo que volar porque ya solo me quedan 7 minutos sobre h. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es calcular f de x más h. ¿Qué hacíamos en método 2? Con estas expresiones decíamos que donde está la x lo cambiamos por el argumento. Entonces esto es igual. El 2 se escribe menos x más h al cuadrado. Esto es igual a 2 menos el cuadrado del primero, x cuadrado más 2 veces x por h más h cuadrado. Y cierro el paréntesis. Bueno, ya tengo f de x más h. Entonces ahora cambio aquí el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Quién es f de x más h? Es todo esto. 2 negativo por positivo. Negativo. X cuadrado. Negativo por positivo. Negativo. 2xh. Negativo por positivo. Negativo. H cuadrado. Y luego dice menos f de x. Menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Es esto. Menos 2 menos x cuadrado sobre h. Entonces el límite cuando h tiende a 0, bueno, lo vamos a tener que escribir todo de nuevo. Menos el 2 positivo, menos x cuadrado, menos 2xh, menos h cuadrado, menos 2, y negativo por negativo, positivo, x cuadrado sobre h. ¿Qué pasa con los 12? Se cancelan. Uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué pasa con los x cuadrados? Este es positivo y este es negativo. También se cancelan. Se cancelan. Entonces, ¿qué nos queda? El límite cuando h tiende a 0 de negativo 2xh negativo h cuadrado, negativo h cuadrado sobre h. ¿Están de acuerdo conmigo que aquí hay un h de factor común en el numerador? Hola. Sí. Sí, va. Entonces es el límite cuando h tiende a 0, saco el h, un factor común, y me queda negativo 2x menos h sobre h. Entonces se elimina este con este.
Y lo que queda es realmente el límite cuando h tiende a 0 de negativo 2x menos h. Entonces, como es un límite, tengo que evaluar. Entonces, por lo tanto, m va a ser igual ya negativo 2x menos 0. Entonces, esto implica que ahora m no es sencilla, sino que es una función de x. Función de x es igual a negativo 2x. Como decíamos también que se llama f', o f' de x es igual a negativo 2x. Este equipo está en modo de ahorro, dice. Se me está terminando la batería. Bueno, así es mediante la definición. Hay unos teoremas que la vuelven más fáciles. Eso lo vamos a ver después del feriado. Feliz noche. Dios les bendiga. Buen provecho. Pásenla bien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Hasta luego. Bye. Gracias, Lick.